damos paso a la última ponencia. Nos hablará Sheikh Drame Tain, espero haberlo dicho bien también esta vez, sobre extremas derechas, medios de comunicación y jóvenes racializados. Sheikh es miembro de SOS Racisme Cataluña y de la cooperativa Barca, que es una cooperativa con carácter antirracista que busca, entre otras, poner en valor la riqueza de las culturas africanas mediante la gastronomía. Y bueno, asimismo es estudiante de trabajo social y antiguo educador social en un centro de infancia migrante. Pues Sheikh, cuando quieras, adelante. Hola, muchas gracias Garachi, gracias a las compañeras y las ponencias anteriores. Empezaría diciendo que Sheikh tiene y el apellido es Tin, pero no pasa nada, todo bien, no hay ningún problema. Nada, yo la verdad tenemos poco tiempo, creo, para hablar de un tema que me parece increíblemente serio, profundamente dramático y que, visto lo visto, parece que no importa, ¿no? No importa, es un tema muy grave y resulta que no importa porque yo empiezo directamente diciendo que no importa porque estos chavales no son chavales y chavalas, perdón, catalans, catalanas o gallegos o en general españoles, dicho de otra forma, europeos o occidentales o del norte global, ¿no? Entonces, ante esto yo creo que desgraciadamente no queda otra que tejer alianzas y muchas otras cosas que se hacen, digamos, un poquito más light, pero sobre todo en la resistencia política y desde un posicionamiento radical, porque estamos hablando, repito, de infancia y de juventud, ¿no? Y a mí me gustaría empezar comentando que un niño que da problemas, básicamente es un niño que tiene problemas, ¿no? Y olvidar eso es muy grave. Como comentaba antes el compañero, la terminología amena, en principio, pues no tenía nada malo, ¿no? Pero pasa como con muchas cosas, ¿no? Que este sistema termina pervirtiendo y que desgraciadamente al final la gente se queda con la E de extranjero, ¿no? Y es lo que importa. Y al igual que ser menor, ser infancia migrante, al igual que actualmente la migración también está como ser un inmigrante, está estigmatizado, ¿no? Es como casi eres un delincuente, pero si eres un extranjero estás bienvenido. Creo que es importante centrarnos en qué mecanismos permiten que ciertas cosas que estén pasando, ciertas actitudes, ciertas agresiones o que la realidad de la infancia migrante sea la que es. Yo no puedo hablar tanto a nivel de territorio nacional, pero sí que sé bastante a nivel de territorio, digamos, catalán, aquí en Cataluña, y también tanto por mis experiencias personales y porque también he estado, ¿no? Comentabas antes que estuve en un centro de menores, ahí fui educador, y es curioso, ¿no? Y es curioso, me gusta, pero bueno, eso lo podremos comentar tal vez después, ¿no? Pero me gustaría empezar abriendo otra vez la reflexión y señalar, digamos, la ambigüedad en la que juega el sistema. Yo lo voy a decir alto y claro, este sistema racial, racista en el que vivimos directamente, ¿no? En cómo pervierte constantemente y lo que debería ser un delito de odio flagrante, según cómo jugamos en esos límites, ¿no? De libertad de expresión y delitos de odio. Y nos permitimos entonces encontrarnos a la extrema derecha, al fascismo y al racismo más salvaje, el que no está camuflado, ¿no? Vertiendo todos estos mensajes de odio, ¿no? Todas estas agresiones que desgraciadamente parecen pasar impunes, ¿no? Vemos cómo el sistema judicial termina cambiando, ¿no? La tipología de delitos de odio y cómo, digamos, grupos neonazis y de extrema derecha son susceptibles de sufrir delito de odio, cuando digamos que el delito de odio se creó para proteger, ¿no? A los colectivos que estaban perseguidos por la infancia, digamos, por la infancia mía, por la extrema derecha y por el fascismo, dicho de esta manera. Entonces, es muy importante entender que este sistema no le interesa, ¿no? Al final, que muchas veces hablamos de asistencialismo, de bueno, hay que rescatarnos y que se termina pervirtiendo el discurso y que vemos como que estamos haciendo un gran esfuerzo cuando son cosas que realmente son una obligación.
Si repasamos la Declaración de los Derechos Humanos, habla directamente, el artículo 13 lo señala, ¿no? Que toda persona es libre de circular dentro de un territorio nacional y además libre de irse y ir y volver dentro y fuera de las fronteras de un Estado. Si eso se supone que es sagrado, si lo podemos estipular a la Declaración de los Derechos de la Infancia y la Juventud, creo que hay algo que, bueno, todas sabemos, gente en este caso, que hay muchas cosas que no están fallando y que desde las instituciones, ¿no? Se está virtiendo profundamente un racismo hacia ciertos colectivos y sobre todo en especial en relación al caso que nos toca hacia la infancia migrante, ¿no? En cuanto a discursos de odio, bueno, yo creo que es un auge que estamos viendo en todo el mundo, sobre todo también en toda Europa, incluso en Europa, perdón, sí, en Europa y en España también. Estamos viendo que, como decía, ¿no? Que parecen tener impunidad y que los mismos mecanismos de este sistema hacen que terminen siendo aceptados profundamente eh, por por la sociedad en general, ¿no? Y es muy fácil que veamos esto cuando hablamos de la extrema derecha, pero no lo vemos en cuanto a discursos políticos a veces de carácter centrista o supuestamente izquierda, ¿no? Que son los primeros que también bloquean estas cosas. Y como dicen desde muchos movimientos antirracistas, la diferencia es que unos te dicen te voy a matar, mientras desde otro lado te dicen deberías estar muerto, ¿no? Para no extenderme demasiado, me gustaría leer un poquito, ¿no? ¿Qué pasa cuando pones violencia y menas, ¿no? Es un término que rechazamos, pero lo utilizamos, ¿no? Y ves los primeros titulares que te encuentras en Google, los menas pierden el miedo y se ensañan con la violencia. Grupos de menas impulsan la subida del 200% de los atracos, esos de ABC, Metropolita Abierta, aumenta la delincuencia de menas en Madrid, en Barcelona, otro por ahí, menas, bandas latinas y ajustes de cuentas, ¿no? Vemos otra vez esta deshumanización y esta criminalización constante, ¿no? Pero que esta extrema derecha no tendría, digamos, ¿no? Este discurso de odio no tendría cabida si no fuera por el bombo, ¿no? Por la aceptación, el blanqueamiento, ¿no? Que les hacen los medios de comunicación, que al final, bueno, es lo de siempre. Tú enciendes el noticiario y te vas a encontrar que, no sé, un marroquí apuñala a una mujer en el Raval, un senegalés roba a X, ¿no? Un MENA viola a X, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bastante peligroso y juegan un papel bastante fundamental, ¿no? Los medios de comunicación, porque en ciertos talleres, incluso en colegios, es lo que intentamos hacer ver a los chavales y terminan haciendo el ejercicio y es cierto, tú si asocias constantemente cada vez que tú oyes, ¿no? Extranjeros, menores, etcétera, con noticias de delincuencia o noticias de actos repudiables por la sociedad, ese imaginario no se construye de forma gratuita, que lo tienes en todas partes constantemente, ¿no? Y esas situaciones, o sea, el racismo tanto institucional como social, como el mediático, se interrelacionan, se retroalimentan mutuamente y es muy, muy significativo, ¿no? Y pese a que los datos dicen otra cosa, al menos aquí en Cataluña en 2019, los Mossos d'Esquadra sacaron un informe en el que advertían de que tan solo el 19%, simplemente el 19%, ¿no? de la infancia migrante tiene peligro, y repito esto y me gusta recalcarlo, peligro real en terminar o caer en situaciones de violencia. Vamos, estamos viendo que no llega ni al 20% y no te está diciendo que el 18% sean delincuentes, ni que delincan, ¿no? Ni nada por eso. Te están diciendo que tienen riesgo real en terminar en esas situaciones. Pero casualmente parece que en la sociedad, ¿no? Bueno, no es casualmente. Resulta que en la sociedad está increíblemente aceptado, ¿no? Y es así, o sea, la gente ya lo asocia directamente y aunque no quiera, oyes discursos así bastante paternalistas y asistencialistas como es que claro, ¿qué van a hacer? Es que claro, solo basta con que uno delinca para que pensemos en los demás. Y no, ¿no? Primero creo que la sociedad en general debería volver a revisarse a sí misma otra vez.
¿no? Porque algo está fallando. Algo está fallando, porque al final estamos hablando de menores o de infancia cuyos derechos deben de ser garantizados, ¿no? Y a mí hay un caso que me chocaba bastante, porque hubo una época antes de ser educador que también, bueno, yo ya interactuaba un poquito con fiscalía, me tocaba ir a hacer de traducciones, ¿no? Iba a traducir, cosa que me ponía los pelos de punta ver ya directamente el trato. Te encontramos una educadora y yo lo que más he visto, digamos, es infancia migrante del África noroeste, el África del Oeste en general, la África subsahariana, el África negra, ¿no? Como llaman. Y ya entrabas y te encontrabas en las instituciones una degradación, una humillación por parte de esta juventud, por no hablarte de las pruebas de determinación de edad, etcétera, 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 y un chantaje constante al que se ven sometidos, ¿no? Estos chavales. Y un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, te encuentras a una educadora, tú vas a traducir al chaval súper nervioso, ¿no? Creyéndose que se está jugando la vida y que de aquí va a obtener los papeles, como bien, bueno, va a regularizar su situación, mejor dicho, como alguien comentaba anteriormente, que realmente es lo que les interesa. Ellos vienen a trabajar, ¿no? Vienen a aprender, ¿no? Ya un poquito para desmontar, que creo que aquí no hace falta, pero me gusta insistir y repetirlo, ¿no? Ellos vienen, no vienen a delinquir, la inmigración no viene a delinquir, y mucho menos los chavales, ¿no? Vienen a construir un futuro. Que te encuentres que como que le estén poniendo trabas constantemente y que cojan un pasaporte y te digan, no, no, tiene que ir a hacerse las pruebas de determinación de edad. Y te diga la educadora, ya, pero si tiene pasaporte. Dice, ¿a dónde es esto? Es de Gambia, ah, esto no vale nada, ¿no? Y a mí había algo que me chocaba bastante y era esta negativa, ¿no? Entre la de Gaia, que es el órgano competente, que digamos sería como los padres de esta infancia, y la fiscalía, cómo constantemente se iban pasando la pelota, ¿no? En tiempos de que todos sabemos también cómo está el tema de Cataluña, España, etcétera, etcétera. No es que la fiscalía y desde fiscalía no, esto es competencia de la de Gaia, ¿no? Bloqueando constantemente, digamos, el hecho de poder facilitar o al menos hacer lo que la ley exige que hay que hacer con estos chavales, que es regularizarlos y darles una oportunidad, ¿no? Para no enrollarme mucho en el paso de discurso de odio, no hay mucho más que hacer aparte de, bueno, seguir creando contranarrativas. Esto es de cara, digamos, de cara a la galería, de cara a la sociedad, de cara al público, pero creo que el trabajo real está, como vienen explicando las compañeras y compañeros antiguamente, en tejer alianzas, tejer redes, crear asociaciones, crear organismos y autoorganizarse también mientras, sin evidentemente, dejar de lado la denuncia y la visibilización constante de, de, del incumplimiento y de la ilegalidad a la que se están sometiendo nuestras instituciones, porque creo que eso es básico, ¿no? Evidentemente la denuncia no puede cesar, pero mientras tanto hay que hacer algo con estos chavales, porque al final estamos viendo eso, que son chavales que están en la calle y es muy fácil hablar del pegamento, de esto, de lo otro, todo el mundo habla por ellas, ¿no? Todo el mundo sabe cómo se sienten, todo el mundo sabe lo que son, todo el mundo los criminaliza, pero nadie les escucha realmente, ¿no? Entonces es muy fácil subir al metro y agarrarse el bolso, ¿no? Mirarlos mal y es como pongámonos un poco en la piel de estos chavales. Al final tú sientes el rechazo por todas partes, sin hablar de la experiencia que tú has vivido para llegar a este país, ¿no? Toda la mochila que llevas detrás, todo el bagaje, que yo sinceramente si tengo que poner a recrear y a recordar algunas cosas, se me pone la piel de gallina, ¿no? Cómo esta deshumanización y esta criminalización constante, ¿no? Está bien, como decía, crear contranarrativas, intentar mostrarle a la gente que realmente no son así, sensibilizar, etcétera, etcétera, pero esto es un posicionamiento personal y desde mi punto de vista, creo que lo importante, como he dicho, es tejer, trabajar y conocer a estos chavales y codo a codo, aunque sean pequeñas cosas que a ellos les pueda significar. A mí me gustaría compartiros que estuve en un centro de menores, ¿no? Como os decía antes, en el que me llamaba muchísimo la atención de que se habla de integración, de inclusión, ¿no? De darles una vida mejor, un futuro mejor, de hacerles. Y ahora tengo un poquito de crítica también en respecto a, ¿no? A todo el entramado, sobre todo de la de Gaia y cómo funciona, digamos, todo este sistema de protección, ¿no? De desprotección, perdón, de la infancia migrante, ¿no? Y es como
lo decía antes, todo este paternalismo y, ¿no? y todo este asistencialismo y que os decía que yo venía de un centro de menores donde se habla de integración y tal, pero era un centro de menores en el que se tenía segregada a todos los infantes, a toda la infancia negra, a toda, a toda. Y eso ya era algo que a mí me chocaba. Evidentemente, claro que a mí me gustaba estar ahí, pero sinceramente no podía entenderlo, cómo desde las instituciones, cómo se habla de integrar a la sociedad, ¿no? De promover el desarrollo, ¿no? La autonomía de estos jóvenes y un centro de menores colapsadísimo, colapsado no de forma gratuita, sino porque es que hay una negativa por trabajar por parte de las instituciones. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de integración cuando ya de entrada tenemos segregada a más de ciento y pico personas, más de ciento y pico personas en un centro? Eso lo primero. Dos, era un centro de primera emergencia, que se supone que, bueno, como estos habrá muchos casos, ¿no? Pero si a nadie le molesta, yo quiero compartirlo. Como los chavales, algunos llevaban incluso 2 años. Y me gustaría recalcar este centro porque se llama SP de Quiricú y pasó algo bastante bonito que los chavales se autoorganizaron y montaron una huelga, llamaron a la prensa y pidieron la dimisión de una subdirectora. Entonces, ellas iban enfocadas, bueno, era tal vez un poco errónea según el punto de vista de quien lo trate, pero consiguieron cambios. ¿Por qué? Porque antes de esa situación no se le daban recursos, no habían recursos. O sea, teníamos a los chavales amontonados, nadie iba a clases, no habían cursos, éramos los educadores y las educadoras las que les hacíamos cursos de catalán, etcétera, etcétera. Y solo, digamos, los aseñalados y los elegidos, pues tenían la suerte, ¿no? Lo digo por si os puedo compartir la noticia después, pero si a alguien le interesa buscarlo, es un centro de menores Quiricú, que está en Sant Just Desvern, Ciutat Esportiva del Barcelona, etcétera. Entonces, como seguía Perdona, te diciendo, pediría que vayas terminando ya tan rápido, muy bien, no para hay ningún pasar luego problema. al tiempo del coloquio. Sí. Vale, perfecto, ningún problema. Entonces, yo simplemente quería hablar un poco y recalcar otra vez, ¿no? Ese sentimiento de pertinencia, se le dice en catalán, sentimiento de pertenencia, creo que es, a una sociedad que no te acepta, a una sociedad en la que tú llegas, por mucho que tú no quieras pensar en racismos y en cosas, una sociedad que no te quiere, que te está criminalizando. Y perdonadme, un chaval, da igual que tenga 14, 15, 16, en donde vayas, tienes malas miradas, malas actitudes, insultos, incluso agresiones, que esto también ha pasado bastante, creo que a lo largo de España, pero en Cataluña está siendo como muy recurrente. Puedo hablar del Maresma, de Rubí, de Mataró, de Castelldefels, etcétera, 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 el Masnou. Como en base de esta manipulación se le mete el miedo a los vecinos, y digo miedo entre comillas, ¿no? Se manipula, se transgiversa, que si han violado, que si tal, que si cual, se autoorganizan grupos de extrema derecha con total pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, llegando incluso a agreder educadoras y menores. Vimos en Madrid también cómo se lanzó una granada y no pasa nada. ¿No? Y es como increíblemente queda esto de forma, vamos, increíblemente impune, ¿no? Que se consiga que un centro de menores se traslade a un territorio y que todo un pueblo bloquee. Y entonces yo invito a la reflexión de que algo realmente está podrido en nuestra sociedad si unos vecinos de un pueblo no están contentos y se quedan tranquilos porque unos menores no tienen la oportunidad de desarrollarse en su zona. Me parece como bastante lamentable. Y por último, y no menos, había prometido un poquito de caña para mis compañeras educadoras y educadores y el sistema en general, y es que debemos replantearnos un poquito. No se habla de antirracismo en la casi, ahora está un poquito de moda, pero necesitan cierta formación, ¿no? De donde no, y lo hablo, necesitamos, ¿no? De donde no se trate, no se infantilice tampoco tantas experiencias que estamos hablando, a lo mejor en casos de chavales que llevan 3 años en un viaje, que han sufrido todo tipo de abusos, todo tipo de violencias, que algunos han estado encarcelados, etcétera, etcétera, para subirse luego en un cayuco, en una patera, llegar a Europa y que te encuentres, que lo primero que te encuentras es que te digan, ay, hola, mamadú, pipi, caca, ¿no? Y es como, tal vez lo que necesitan es un buen acompañamiento psicológico, profundo, ¿no?
de tal vez poder superar ciertos traumas, ¿no? Y a partir de ahí ir empezando poco a poco, pero es como no. Desde los centros muchas veces como que venimos a hacer nuestro trabajo, vengo a cumplir mis horas y adiós. Y se nos olvida a veces que estamos tratando con vidas vulnerables, perdón, vidas vulnerabilizadas por un sistema, por las dinámicas globales, y que eso deberíamos repensárnoslo, ¿no? Un poco, el reconocer sus saberes también, el intentar integrar no me gusta nada, pero ya que hablamos de inclusión, incluir, pero también reconociendo sus saberes, ¿no? No intentar desposeerlos de todo lo que son para convertirles en una persona civilizada, ¿no? Un poquito va por ahí y supongo que ahora en el coloquio dará tiempo a comentar un poquito más. Muchas gracias por vuestro tiempo.